Hola, buenos días. Aquí tenemos otra vez esta cita en la que queremos compartir información con ustedes. Biobalance MX es una posibilidad, así fue creado, para poder hacerle llegar a la gente información sobre su salud, sobre la energía, sobre lo que les pasa. Pero ahorita estamos en esta modalidad compartiendo así este café entre amigas para que podamos compartirles información importante de tal forma que todos podamos ir comprendiendo de qué se trata esto, la información, qué hago con la información que me llega, cómo la puedo utilizar para mi bien. Muchas de las veces nos van a pasar cosas, que esa es la ilustración de hoy, porque justamente esa es la invitación del día de hoy, ¿no? Que es cuando tu cuerpo habla, ¿qué opciones tengo? ¿Ok? Entonces está aquí con nosotros Telma, se van a ir uniendo algunas otras amigas para platicar del tema, pero bueno, a ver, Telma, tú cuéntanos, cuando pusimos este tema, ¿qué percepciones tuviste? Bueno, cuando decidimos, buenos días a todas, cuando decidimos tocar este tema o darle forma, hablábamos de la importancia de lo que nos decimos, ¿no? De la información que recibimos a través del lenguaje, a través de las reacciones del cuerpo y la relevancia de ello, ¿no? La importancia de que podamos poner atención a esta comunicación que vamos recibiendo de nuestro propio, que viene de nosotros mismos, ¿no? En diferentes formatos, de diferentes maneras, pero al final del día el cuerpo se está comunicando con nosotros, ¿no? Y la otra parte del título es qué opciones tengo, porque al final del día cuando nos sentimos mal en general, buscamos una solución rápida, una solución práctica. Realmente pocas veces ponemos atención a Ujú. escuchar, a escuchar lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, a poner atención en lo que estamos sintiendo y no nos tomamos como esa pausa, ¿no? Simplemente por el ritmo de vida que muchos llevamos, lo que queremos es, me duele la cabeza, rápido busco una pastilla, estoy mal del estómago, rápidamente busco una pastilla que me corte la infección o lo que estoy sintiendo, tengo un resfriado y me tomo esta pastilla que a las 2 horas ya te levantó y realmente no escuchamos qué está intentando decir el cuerpo. Creo que una de las cosas más difíciles de sanar y de poner atención al cuerpo es que tenemos que esperar, ¿no? O sea que hay un tiempo de espera, hay una cierta paciencia que se requiere para analizar qué está ocurriendo y justo es, creo que de lo que Carla nos va a hablar, o sea, qué opciones tenemos cuando el cuerpo nos está manifestando que algo está ocurriendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, amiga, ahora sí que tú tienes la palabra. Muy bien. Pues miren, justamente cuando el cuerpo habla, nos habla por medio de síntomas. En la ocasión anterior habíamos estado hablando un poco de la información. Hoy en día, lo que más se valora en los medios de comunicación o en estas cuestiones, el algoritmo o el chat GPT, todas esas nuevas inteligencias artificiales y todo este banco de datos, lo que busca es información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial puede hacerte maravillas, pero con la información que tiene. Obviamente tiene mucha información, pero con la información que no tiene, pues no te puede ayudar, ¿no? Si hay otra opción, pero esa información no está cargada ahí en ese banco de datos, no la va a poder usar. Bueno, tu cuerpo tiene la información de toda tu historia. Bueno, y aquí, pausa. Acuérdense que siempre les pido si pueden tener por ahí su hoja, su libreta, un papel para ir haciendo sus notas, para ir apuntando de lo que vamos hablando. Y también acuérdense, ya puse un healing para todas las que estamos presentes, justamente para que nos haga efecto esta información con lo que estamos viviendo
en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué cosa mi cuerpo me está hablando? Y con esa información que yo estoy recibiendo, ¿qué puedo hacer? Normalmente la información que estamos recibiendo el día de hoy es un eco de algo que pasó antes, ¿no? Y nuestro cuerpo tarda en digerir, en bajar, en administrar esa información. Nosotros tenemos cadenas neuronales, nuestras hormonas, nuestro ADN, nuestros músculos, nuestro estómago, nuestra microbiota. Haz de cuenta que es como un Lego que va tomando piececitas y las va sumando y las va sumando y las va sumando. Y entonces después ya tiene una forma. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a una tienda de Lego y vemos así estas como estantes donde tienen muchas piezas, ¿no? De colores y todo. Y pues tú ves piezas, 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 ¿no? Pero de repente volteas y ves, y hay expertos en Lego que hacen Darth Vader, Spider-Man, la princesita. Claro, o sea, ya es gente experta que sabe qué piececitas tomar, cómo hacer el ojo, esas mismas piezas que del otro lado es un botadero de fichitas, de este lado, ya armadas, es un personaje. Bueno, así pasa con nosotros. Toda la información que tú has recibido, toda esa información que tú has recibido, se va formando, ¿no? Un síntoma. ¿Por qué? Porque tu biología lo que quiere es que la escuches. Como ahorita decías, Telma, hace falta ese tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para ir escuchando mi biología, ir escuchando, ir escuchando, ir escuchando. Y de esa escucha, entonces yo voy a obtener información y después voy a tomar decisiones. Aquí sí llegamos, o sea, cuando el cuerpo habla, ¿no? En base a esta información, va bajando esa información, yo lo escucho y entonces por medio del síntoma, ¿qué puede ser el síntoma? El síntoma puede ser un dolor de cabeza, un dolor de pierna, una diarrea, un desempleo, un sacón de onda, o sea, y nosotros muchas veces pensamos que el síntoma, por ejemplo, me descompuse del estómago, ¿no? O el fin de semana. A veces pensamos que es por eso que pasó, pero nada puede pesar tanto en nuestra vida si no hay historia. Entonces, ¿Nos cuando... podrías, perdóname que te interrumpa, ¿nos Sí, podrías dar un ejemplo de una forma en, no sé, una situación en la que se pueda ilustrar esta parte de cómo baja la información, eh, o sea, cómo se va digiriendo, no sé si en una situación o en una enfermedad como tal, pero para poder ilustrarlo? sí. Mira, por ejemplo, tenemos que entender que con nuestros sentidos, nuestro cuerpo se protege, ¿no? ¿Cuántas veces escuchas un golpe y haces así? Ujú. Y fue a 3 cuadras, ¿no? O sea, ni siquiera fue cerca, pero sin embargo tú haces así. ¿Por qué te encoges? ¿Por qué pones el brazo? Porque te estás protegiendo. ¿De qué? De algo que escuchaste. Que de momento no entiendes si es contra ti o no. Sin embargo, ese sistema de protección es inmediato. Uh-huh. Ok, Entonces, entonces lo que como que lo primero que vamos a sentir es una sensación, o sea, en el cuerpo, que sí, generalmente son en el estómago, ¿no? sí, Pero, pero ah, primero empieza por nuestros 5 sentidos. ok. Ese es lo primero. Lo que pasa es que ese estrés que empiece en nuestros 5 sentidos puede ser por algo que veo, puede ser por algo que escucho, puede ser por algo que siento, puede ser por algo que su sabor. El sentido del gusto en realidad es el sentido más potente que más nos protege, o sea, el del olfato. Hay cosas que te vas a comer y cuando te acercas la cuchara dices, no, ya está descompuesto. Entonces, ese sentido te protege de una situación estomacal, ¿no? O, Ujú. por ejemplo, si huele a gas, o sea, pues el sentido del olfato te va a proteger de un accidente inminente por el gas que salió, ¿no? Entonces, esa es una percepción. Y esa percepción, mi cerebro empieza a hacer sus notas, ¿no? Peligro por esto, por lo otro, por aquello. Cuando es una cosa pasajera,
pues eran 3 renglones, ¿no? Cuidado, huele a gas, vas y actúas, ¿no? Ese caldo de pollo huele descompuesto, no te lo tomas. Será una nota pequeña. Pero de repente, por ejemplo, el olor del perfume de alguien, o sea, puede ser así, para ti puede ser una información de 15 páginas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hay niños, no sé, voy a poner un ejemplo dramático, ¿no? Hay niños que, a ver, Araceli comentó algo igual y chécalo ahí, Ujú. ¿no? Dice, a mí me pasa que en ocasiones mi olfato está muy activo y percibo demasiado los olores. ¿A qué se debe? Ahí, por ejemplo, quiere decir que en la infancia todos los caldos se cocinan en la infancia, tienen réplicas, pero el terremoto fue en la infancia. Y muchas veces fue antes de que te concibiera tu mamá. Eso nos parece complicado, pero tú imagínate, por ejemplo, si yo te vendo una casa, ¿no? Barata, pero es una casa enorme, lujosa, con alberca, ¿no? Y entonces está bien barata y tú dices, no, a ver, Carla, ¿y por qué me la vendes tan barata? Ay, ya estás a punto de pagármela, ¿no? Y ya te digo, no, pues es que esta casa estaba confiscada, fíjate que era de un narco, y entonces, y aquí hacen las fiestas, y pues aquí, lo que pasa es que los arrestaron y los mataron a todos. Y entonces aquí, mira, pero ya pintamos, ella, no, pues sí, ya te da, así como que o sea, ya compraron una casa donde aquí todos se murieron y por muy barata que me la des, ¿no? Bueno, esa se llama impronta, ¿no? Así es, que tú sientes así de, no, mejor me compro algo nuevo, ¿no? Prefiero caro y chiquito, pero bueno, ¿no? Bueno, entonces imagínate esto mismo, este ejemplo, que me entiendes perfecto. Imagínate tu mamá en esos 9 meses antes de concebirte. La biología siempre tiene ciclos, ¿no? Así como las temporadas de primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Son también los 9 meses de vida, ¿no? Los 9 meses que el bebé tiene que estar en la pancita de la mamá. Hay 9 meses previos que se contabilizan, ¿no? Para lo que va a vivir ese bebé, ¿no? Entonces imagínate que tu mamá todavía ni conoce a tu papá, ¿no? Pero casi la atropella un tren. Y la salvó un borrachito que iba pasando por ahí. Y olía mucho alcohol. Vamos a poner así un caso bien dramático. Entonces, entre el susto, la salvaron, pero olía alcohol y no sé qué, eso queda vibrando en las células, así, ¿no? O sea, como Ok. información, ¿no? O sea, no es peligroso un hombre que toma me salvó, un hombre que olía alcohol me salvó de la muerte, ¿no? Bueno, después a los 3 meses conoce al papá de ese bebé, pero pues ese papá de ese bebé toma mucho, ¿no? Total, que ese ingrediente del alcohol, del olor, es confuso para esa criatura, porque la información es, ese señor que olía mucho alcohol le salvó la vida a mi mamá, entonces tiene palomita. Mi papá, no, mi papá olía siempre alcohol. Amo a mi papá, tiene palomita. Voy a la fiesta y me saca a bailar Sergio el bailador. ¿Y qué crees? Huele a alcohol. Huele a alcohol. Y no alcanzo a ver que no me conviene. No, porque el olor me pesca primero. Pero nada de esto es consciente, ¿estás de acuerdo? O sea, Nada. toda esta información se va grabando en nuestra biología, se graba en el ADN de nuestra mamá, por ende se graba en el ADN de nosotros. Es información que se va almacenando ahí y que no es consciente para nosotros, sino, por ejemplo, como comentara Sergio, o sea, se me exacerba el olfato, ¿no? En ciertos momentos y quizá o sea, no es que necesitemos como hacer toda esta regresión, esta investigación, pero valdría la pena poner atención en qué momentos, ¿no? O sea, como qué eventos son los que se repiten o qué sensaciones han sido como constantes y que yo las pueda como ligar con esta exacerbación de olfato, ¿no? Entonces sería Sí, como poner un poco de atención en cuándo te pasa, ¿no? Cuándo te pasa este olfato así como que sensible
y vas a Mm, encontrar un patrón. Me imagino que vas a encontrar sí, un patrón y vas sí, a poder ver qué está detonándolo, ¿no? O sea, no tienes que regresar toda la historia, pero sí hay un patrón, ¿no? sí, sí, exacto. Y justamente, por ejemplo, a mí el olor a cigarro, aparte de que yo fumé muchos años, me gusta el olor a cigarro. Para mí el olor a cigarro y el olor a café me da igual, ¿no? Pero justamente mi mamá fumó toda su vida. Entonces, para mí el olor a cigarro es un olor agradable, Ok, ¿no? Entonces, yo tuve que dejar de fumar pues, por convicción, por cuidar mis pulmones, ¿no? Hace 20 años o más, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que esa información, lo que olí, lo que oí, lo que probé, lo que sentí, ¿no? Lo que vi, esa información es algo que tiene que recoger mi cerebro. ok, Uh-huh. Y entonces el cerebro tiene partes selectas. Con esta parte se procesa esta información, con esta otra parte esta otra. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos tres cerebros, ¿no? Ya después un día hacemos uno completito de eso. Pero entonces, justamente, mi cerebro tiene que tomar una decisión. ¿Qué hace con esa información? Pero en su estado puramente biológico, me quiere ayudar, no me quiere perjudicar, no está contra mí, no, me quiere ayudar. Pero si yo no lo proceso con inteligencia, si yo no veo el síntoma y tomo acciones con inteligencia, mi biología se va a ir por un lado ingenuo. Por ejemplo, si estuvo en peligro mi proyecto laboral, yo había invertido todo mi dinero ahí y compré imagínate, una máquina para hacer unas botellitas de plástico y le invertí todo, ¿no? Y a la mera hora no sale adelante mi proyecto laboral, en realidad ese era mi bebé, pero del lado derecho. Muchas de las veces las bolitas en el seno del lado derecho es, estoy viendo que mi bebé, que es mi proyecto laboral de dinero del lado derecho que conecta con lo masculino, no está saliendo adelante, ok, le está pasando algo. Entonces, biológicamente, ¿qué hace uno con un bebé? Pues le da pecho, ¿no? Pero entonces, como no estoy pudiendo, mi biología empieza a hacer una multiplicación de células en una incoherencia. claro, o sea, digamos que nuestra biología, como tú lo decías, es ingenua, es decir, nosotros tenemos un diseño físico, biológico, interno, o sea, hay una estructura, hay un ADN, hay todo un protocolo con el que hemos sido diseñados como seres humanos, ¿no? Y como mamíferos, ¿no? Ese cuerpo no puede funcionar de la manera correcta en función del contexto y de quienes vamos siendo físicamente. Si no hay una conexión entre cerebro y cuerpo, no va a haber una coherencia. Uh-huh. Quien acomoda todo esto o interpreta nuestro entorno, nuestro contexto, nuestras interacciones con las personas, es el cerebro y es el que baja la información al cuerpo, que son las sensaciones, ¿no? A través de las sensaciones que vivimos. Cuando esa información no es coherente, viene el síntoma y es cuando Sí, se manifiestan en nosotros distintas cosas. Entonces, lo que decías de las bolitas, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un bebé, ¿no? Un bebé real, pero uh-huh. como tenemos estructuras mentales para interpretar la información, a la biología le baja así, o sea, ese proyecto laboral es tan importante como si fuera un bebé. Entonces, Sí, las herramientas que tiene la biología para interpretar las usa y reacciona. sí. Ok, Por eso es importante trabajar nuestra coherencia cada vez. O sea, si los coaches te dicen que hagas ejercicio todos los días, ¿no? O sea, y entre paréntesis, también con la coherencia.
Ajá, o sea, la coherencia es algo que tenemos que ejercitar todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, esa información que nos llega, si yo me la tomo así completita en incoherencia, pues me va a hacer un efecto. Y todos lo hemos vivido, todos lo hemos vivido, yo lo he vivido, o sea, si no, estaría yo aquí en bikini diciéndote las cosas, ¿no? Y dices, y ese sobrepeso que tienes, Carla, ¿por qué? Pues porque estoy tratando de tramitar lo que viví, lo que pensé, lo que hubo, que no fui mamá, que mi mamá fue mi mamá, que, o sea, toda la historia como si fuera un ticket, ¿no? Todo ese ticket que sale, se va materializando. Ahora, Ok. ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Obviamente, si tu cuerpo habla, número uno, o sea, quiere decir que la información ya te la está entregando. Entonces, lo primero que hay que hacer es escucharla, ¿no? Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y ladra un perro y yo me asusto de una manera completamente incoherente, pues lo más seguro que encuentro es que en mi vida anteriormente un perro me atacó. Todos así decimos, no, pero es que yo me acordé cuando entonces, claro, porque si nunca te ha pasado, o sea, una persona, por ejemplo, que escucha el rechinar de una llanta, ¿no? Y a veces estás adentro de un restaurante, sentada con una amiga y hay un choque, y de las cuatro amigas, tres voltean y dicen, ah, mira, chocaron. Y una se para y ya está en medio y ya está sacando a la persona y ya le está dando primeros auxilios, aunque no sabe cómo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque traemos información distinta, ¿no? Igual y, no sé, imagínate, a esa mujer se le murió un hijo en un accidente porque no llegaron a tiempo a rescatarlo. Ella no va a perder un segundo, ella va a arriesgar su vida y le van a decir, oye, estaban las llamas, o sea, esos héroes que de repente prenden mecha, cuando los entrevistan y averiguas, casi siempre hay una historia detrás que les detona el acudir a ayudar sin pensar en su seguridad. Claro. Oye, ahorita me surge una duda. Cuando tú empiezas a poner más atención en la información que te va llegando y empiezas a como a descubrir cosas, puede llegar a ser, puede llegar a ser doloroso, pero también puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Porque ya empiezas a desmenuzar y justo lo que estás haciendo ahorita tú con el ejemplo, ¿no? De puede que esta persona perdió a alguien o tomando el ejemplo de Aran, a lo mejor si ella empieza a poner atención, empieza a desmenuzar, puede ser muy interesante, pero también puede llegar información dolorosa. ¿Qué podemos, qué, no, qué recomiendas hacer si llega información dolorosa? Porque la realidad es que sí te empieza a bajar información conforme vas haciendo más conciencia y vas empezando a poner más atención, empiezas a ligar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo me asusto muy fácilmente con los ruidos y así, ¿no? O sea, es muy fácil que yo me asuste. Entonces, hace poquito me asusté por un ruido y el primer pensamiento que me llegó fue, es que estoy en modo alerta todo el tiempo, ¿no? Por eso es que me asusto. Y entonces fue como, a ver, ya, yo reviso qué tengo que hacer para bajarle dos rayitas a mi estrés, ¿no? Y así te van llegando las cosas. En el momento que menos lo piensas o cuando estás como un poco en silencio, más tranquila, te empieza a llegar la información. Cuando esta información puede ser difícil, ¿qué, no, qué recomiendas hacer? Ahí vamos a empezar nuestras flechitas, ¿no? Le puse la carita sonriente un poco porque no hay que ponerse triste, pero obviamente esta carita vamos a cambiarla, ¿no? Según sea el caso, ¿no? O sea, esta carita puede ser un sacón de onda, puede ser ganas de vomitar porque el olor es hediondo,
puede ser así una cosa que no quieres ni saber, terrible. Esto que dices, oye, pero es que hay información dolorosa, o sea, hay cosas súper fuertes, tristes. Bueno, siempre tenemos dos caminos. Y ya saben que esto del biomagnetismo, pues yo lo puse así, negro y rojo, no porque sea bueno o malo, sino porque siempre hay más de dos opciones, pero vamos a poner dos, ¿no? Y entonces, pues hay que escoger una, ¿no? Siempre hay que escoger una. A veces podemos escoger no pensar, a veces podemos escoger pensar demasiado, a veces podemos escoger revisar, a veces podemos escoger platicarlo, ¿no? Ahora, siempre en estas charlas, lo hemos hecho tú y yo cuando decimos, a ver, vamos a desmenuzar. Entonces empezamos a sacar, a desmenuzar, a ver, ¿no? Entonces, casi siempre, ¿no? Vamos a imaginar que escoges una de las dos. Cuando escoges una de las dos, pues siempre se abren otras dos opciones, ¿no? Que son, pues otra vez, una de las dos. Y se siguen abriendo más opciones. No quiere decir que te equivocas. Siempre va a haber las dos opciones, pero siempre vas a tener que empezar a avanzar. Por ejemplo, capaz que en todo esto, ahí en sus notas, porque acuérdense que siempre mencionamos mucho que este asunto de escribir y escribir con la mano, no en computadora. O sea, eso es como que te mande, en vez de darte un abrazo y darte un beso, que yo te mande un emoji de besito y de abracito, pues o sea, eso es impersonal, ¿no? O sea, de manera, claro, sería mucho mejor picarlo en piedra, pero se los vamos a dejar tantito más barato que es escribirlo, ¿no? Bíblicamente debería de ser en piedra y cincel, pero imagínate A, B, C, está difícil. Pero vamos a dejarlo así, lápiz y papel, ¿no? Cuando tú escribes, o sea, número uno, puedes ir un poco más lento. Número dos, tu escritura es tuya, es personal y tu biología la reconoce, ¿no? No se confunde con que quién escribió esto, no, lo escribí yo, ¿no? Pues imagínate que encontraste un dato, ¿no? A mí se me hace, voy a ponerme así bien novela de Televisa, ¿no? Así imagínate que sospechas que tu papá no es tu papá, que eres adoptada, ¿no? Ah, bueno, pues lo apuntas. ¿Por qué será que sospecho eso? Pues porque todos mis hermanos y mi familia y mi papá y todos son negritos y yo no soy negrita, ¿no? O sea, como que aquí salía la abuela, ¿no? O sea, todas esas cosas las puedes ir apuntando. Hay situaciones que todo el mundo lo ve, hay situaciones que son obvias, pero uno que está ahí adentro no lo ves. Y un día esa información te llega y un día la ves. Y un día alguien dice, oye, Carla, es que de verdad no es mala onda, pero es que hablas muy fuerte. Yo estoy a dos mesas y no puedo platicar porque te estoy escuchando a ti. Ah, uy, sí, perdón, no me había dado cuenta, ¿no? Ahora, si yo le agarro a la hebra, de repente puedes decir, bueno, ¿y por qué hablaré tan fuerte? Pues hay dos opciones, ¿no? O no me escuchaban y entonces yo le subía el volumen de la voz, o soy sanguínea y los sanguíneos hablamos fuerte, después hacemos una clasecita de los temperamentos, ¿no? Pero entonces ya me doy cuenta, esa información la entiendo y yo puedo ocupar esa información para allá o para acá. Por ejemplo, puedo ocupar, yo ya sé que puedo hablar fuerte y si me toca dar un mensaje en público y las chicas están lejos, pues yo puedo usar mi volumen, ¿no? Normal y le subo. Pero también habrá veces que dices, oye, estamos hablando de algo delicado y no quiero que se escuchen las mesas de alrededor lo que me vas a decir al respecto, ¿no? Bueno, entonces modulo mi volumen y lo bajo. Pero ¿qué pasa? Esto ya es como tener un caballo, pero como la información ya me llegó y ya la escuché, ahora yo puedo saber cuándo lo dejo que corra, porque de que corre, corre, ¿no? Cuando lo dejo que corra o cuando lo controlo que vamos despacito, ¿no? O sea, por eso los autos traen el acelerador y el freno. Ahora, si tú descubres algo de tu historia, de tu información que es doloroso, tienes dos opciones. Seguirlo negando, ¿no? O escucharlo. Ahora, doloroso, si algo es grave, si algo es intenso, se puede tornar grave en un síntoma y
puede ser doloroso o grave físicamente o puede ser doloroso o grave mentalmente. Yo prefiero agarrarlo, agarrar mi libretita y decir, ay, ¿qué crees que, de qué crees que me enteré? ¿Qué crees que entendí? Entendí, ¿no? Que seguramente, por ejemplo, ¿no? El clásico, seguramente mi papá quería niño y nací niña. Okay. Y hay un momento en el que me puede doler y que puedo sentir feo, y puedo decir, bueno, o sea, pues este es natural, Ah, ¿no? sí, aquí Araceli nos comparte justo que ella hablaba muy fuerte hasta que su esposo le hizo la observación y pues ella comenta que pues que ella dice creo que era porque quería que me escucharan y aprendí a modular mi voz. Uh-huh. Y por ejemplo, vamos a imaginar, vamos a ponernos dramáticos, porque el, nosotros, yo te puedo aquí contar, y entonces a mí mi abuelita me decía que no le gustaba cómo me reía yo, y entonces yo sufrí mucho, ¿no? Si yo no tengo un síntoma al respecto, o sea, sí sufrí, pero no mucho, ¿no? El que nos dice realmente qué tiene peso es el síntoma. Claro. ¿No? O sea, yo te puedo decir, es que tronó mi negocio y yo sentí horrible porque mi negocio, no sé qué. O sea, si yo no tengo bolitas en el seno, si no tengo un síntoma al respecto, o sea, sí fue un sacón de onda, sí fue fuerte, pero biológicamente hablando no rebasó esos niveles de tolerancia, ¿no? Claro, cuando llega el síntoma es porque el cuerpo ya está gritando, o sea, Sí. el cuerpo ya está, o sea, te dio señales de muchas maneras y ya cuando llega un síntoma, ya es porque el cuerpo dice, o sea, necesito atención, ¿no? Que el síntoma sería como, em, digamos, la manera ya más visible, ¿no? De que de que algo está ocurriendo en el cuerpo, de que el cuerpo está hablando, ¿no? Exacto. Digamos que inicialmente utiliza nuestros cinco sentidos para Sí, provocarnos sensaciones y sí. de esa manera sutilmente irnos comunicando, ¿no? Eh, Uh-huh. llamando nuestra atención. Pero ya cuando el síntoma se manifiesta es porque ya hay un grito de auxilio ahí, que no Exactamente. necesariamente es algo de vida o muerte, pero sí Ajá, es algo que ya está pidiendo atención, ¿no? exacto. Y aquí voy a poner, por ejemplo, vamos a hacer una estrellita así, ¿no? Entonces, esa estrella, vamos a ponerla así, ¿no? Si la información me da una estrella y la escucho, ahora esta estrella es mi síntoma. Uh-huh. Y ahora esta estrella tiene una forma, tiene unos picos, tiene especificaciones, ¿no? Normalmente lo que hacemos siempre es decir, no, no, es que no es eso. Fíjate que, por ejemplo, vamos a decir algo fácil. Los dedos de la mano, todos tienen significados. Hay veces que hay un dedo que tú dices, es que todos los accidentes me ocurren en este dedo. O tengo todos los dedos bien, menos que este lo tengo chueco, hinchado, me sale un grano, o sea, algo en un dedo. Cuando es artritis, pues es un poco general, ¿no? Cuando es un accidente en la mano, es un poco general, pero cuando hay una especificación que ocurre en un dedo, es una información específica. Vamos rapidito. Por ejemplo, obviamente este es el dedo del like o el de boom, ¿no? Si lo Eso es apruebo, así, lo desapruebo, ¿no? ¿no? Entonces vamos a imaginar que te salió un hongo en una uña y verdaderamente pues, este dedo está mal, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿quién? O sea, ¿quién no te dio su like? Puede ser un papá, una mamá, puede ser, les mencionaba que todo lo que conecta con el lado derecho conecta con lo masculino y lo que conecta con el lado izquierdo conecta con lo femenino. También se incluye todo lo que implique femenino, por ejemplo, es la mamá, la tía, la hermana, ¿no? Pero también la universidad,
la empresa, dependiendo cómo tú lo percibas, ¿no? Del lado derecho puede ser el papá, el hermano, el tío, el compadre, el esposo, pero también puede ser el dinero, el gobierno, dependiendo como el instituto, dependiendo como tú, en tu hablar, por eso cuando se da consulta, escuchamos y les preguntamos, bueno, pero ¿qué sentiste? ¿Pero quién te dijo? Y hay frases, esas frases las apuntamos, son muy importantes, porque son las que marcan, ajá, es esa información que baja. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos recibiendo esa información, una parte de la información estamos de acuerdo, pero otra parte no. Hacemos lo que se llama una negación. Entonces empiezas a decirme, no, bueno, sí, Carla, fíjate que en eso tienes razón, pero no, esto que tú estás diciendo, no, fíjate que yo nunca he tenido problema con eso. No, qué raro, ¿eh? Qué raro que digas, Carla, porque no, no, fíjate que yo, cero, ¿eh? Okay. Y también es otro que dijiste, no, fíjate que no, ¿eh? No, yo la verdad es que creo que tú, pues igual y no me lo dices, pero dices, no, pues esa chava, quién sabe, de repente alucina, pero, ¿no? Sí, eso Entonces, que comentas, perdón que te interrumpa, es cuando, por sí, ejemplo, tú mandas los audios, ¿no? Ya cuando alguien te consultó, le hiciste su escaneo, mandas los audios y entramos en negación, ¿no? De, no, esto que me estás diciendo no me suena. Lo que no entendemos es que eso que tú nos estás enviando en el audio no es algo que tú supusiste o no es algo que tú intentaste como conectar, sino es lo que el cuerpo te dijo, lo que nuestro cuerpo te reveló a través del escaneo con los imanes, ¿no? sí, O sea, ya hay todo un protocolo establecido para hacer determinadas preguntas. Entonces, ese audio que tú envías es con la información que nuestra biología te dijo. O sea, el chismecito te lo pasó nuestra biología, no lo sí, estás construyendo tú, ¿no? Entonces, aunque sí, nosotros digamos que no, que eso no, esa información está ahí y es la información que fue revelada, ¿no? sí, Ok. exacto. Y entonces, o sea, si yo alcanzo a ver mi información, no se puede ver todo, no todo se ve el primer día, o sea, yo sigo descubriendo cosas y de repente volteo y digo, ah, caramba, mira, ¿no? O sea, nuevo, ¿no? O sea, claro, o conforme yo me voy dando chance, digo, ay, no, sí es cierto, mira, y ya le empiezo a encontrar los rengloncitos a esta parte que yo quería eliminar, si hay información ahí, ¿no? Y después pasa el tiempo, ¿verdad? Y digo, ah, no, sí es cierto. Y entonces puedo alcanzar a ver mi información más completa, ¿no? O sea, muchas veces el mismo audio tú lo escuchas al año que entra y te puede servir, porque ya, por lo menos ya hiciste un recorrido. Hay cosas que ya, vamos a decir, ¿no? Que al síntoma hay unas puntitas que naturalmente ya sanaron y ya está, pues ya está más sano esa parte, ya no pica feo, ¿verdad? Ya está más sano esto. Entonces ya puedo alcanzar a ver esto. Uh-huh. Poco a poco. Entonces, ¿qué opciones tengo? Bueno, por ejemplo, ahí con mi inteligencia, a todos Dios nos dio un libre albedrío, a todos Dios nos dio una inteligencia, y entonces puedo analizarme yo, puedo revisarme yo, puedo decir, ah, mira, así, aquí, por ejemplo, no quería yo ver esta parte, y aquí no quería yo ver esta otra, ¿no? O acá reacciono así, o acá ni reacciono, dejo que las cosas pasen, y luego las cosas que pasan ni me convienen. Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer es que siempre tenemos que saber que siempre estamos tomando decisiones, siempre, ¿no? Si me afecta o si no me afecta, si tomo una decisión de irme o de quedarme, si le doy peso y valor a lo que dijo una persona o no se lo doy, si me como algo o no me lo como. O sea, el olor te avisa y cuántas veces hemos dicho, no, no huele mal.
Y dices, o sea, y ya después te duele la panza y dices, bueno, es que honestamente sí olía como mal, pero ya tenía mucha hambre, ¿no? Y dices, a ver, ¿sí te llegó un olor? Sí, pero no mucho. No, no, porque le puse sal y limón y ya estaba bueno. Y dices, o sea, imagínate una señora, no sé, en un puesto de tacos, ¿no? Que empieza a asar la carne y todo y le llega el olor de que no está bien esa carne, ya tiene un olorcito. Y en vez de tirarla, dice, no, yo no puedo perder ese dinero. Entonces le echan suiza, cebolla, ajo, la salsa está bien picosa y 100 personas comen de esa carne ese día, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no iba a perder dinero. O sea, le llegó el olor, sí, sí le llegó el olor, pero tomó una decisión. Qué diferente hubiera sido tomar otra decisión y decir, híjole, o sea, voy a perder a toda mi clientela, porque mi clientela, o sea, por aquí pasan a comer todos los días estos señores, ¿no? Y yo por no tirar a la basura 500 pesos, voy a perder a toda mi clientela, no van a volverse a parar aquí. ¿Qué decisión vas a tomar? Ajá. Pero es eso, o sea, el cuerpo habla, o sea, el entorno, tú lo escuchas, lo palpas, lo sientes. Y si ya tienes aparte un síntoma, ya está hablando. Por ejemplo, a las que les cuesta luego más trabajo, y lo entiendo porque es difícil, no, ese tema no es nada fácil. A las que les cuesta luego más trabajo, por ejemplo, es a las mamás que ven un síntoma del hijo o de la hija o de los hijos, ¿no? Y no alcanzan a ver que ese síntoma lo está provocando ella. Eso es muy difícil de verlo. Pero cuando tú ya sabes esto, puedes disponerte a escuchar, ¿no? Puedes disponerte a decir, a ver, pues este niño, ¿por qué no duerme? Por ejemplo, un ejemplo así que, como ya se los dije en otras ocasiones, si me ha pasado a mí, no tengo problema en decirlo. Yo me hacía pipí de niña, pero hasta la primaria. Y mi mamá ya estaba. Pero entonces, obviamente, todas las mañanas mi mamá me zumbaba porque me había hecho pipí en la cama. Hasta que un doctor un día le dijo, a ver, señora, deje de zumbarse esa niña, porque esa niña sabe que a la mañana siguiente usted le va a dar sus nalgadas y entonces esa niña pues se hace pipí del susto. Y pues usted se lo hace realidad, pero usted llega a la mañana siguiente. Entonces, mi mamá, hace cuenta, dijo, ah, y dejó por completo, nunca más me volvió a dar mis nalgadas y me dejé de hacer pipí en la cama. Sí, porque Entonces estabas hay, en un constante estrés, ¿no? O sea, desde que te ibas a la cama, era el estrés del día siguiente, y entonces la manera en que tu cuerpo se comunicaba era pues manifestando su miedo, ¿no? De, ajá, de lo que iba ocurriendo, hasta que esa amenaza, digámoslo así, se fue y el cuerpo entendió que ya no iba a estar más, ¿no? Claro. imagínate, por ejemplo, si una criatura, vamos a imaginar, come y vomita, come y vomita, come y vomita. Si tú repites ese patrón otra vez, otra vez, otra vez, y después, y además, no solamente eso, sino que se agranda, ¿no? O sea, cada vez la escena es peor. Ahora no solamente come y vomita, sino que además ahora le das un manazo, ¿no? Pues entonces ahora come, vomita y se hace popó. Y entonces a ti como mamá se te va complicando cada vez más la escena, pero al bebé también. Entonces, cuando ya vemos una cosa así que está, entonces ahí, ¿qué decisión vamos a tomar? Hay veces que hasta cambiar el lugar, porque uno dice, no, la mesita del bebé. Entonces metes al niño en su sillita. No podemos saber hasta qué punto ese bebé igual y se siente súper incómodo ahí. Claro. Igual y hay veces que yo he sugerido cosas que es así como, ay, Carla, es que desde ese día que me dijiste todo cambió. No es que yo, uy, no, es una persona de afuera que sugirió algo diferente. Te lo pudo haber sugerido tu amiga, la mamá, la abuela. Por eso hay veces que llega la abuela y la abuela dice, ay, no, a ver, ven, mijito, se lo lleva a otro lado y allá el niño se come.
y no pasa nada. Y uno piensa, no, es que lo está mal educando. No, hay una información que no estamos escuchando. Y si la escuchamos, ahora, vamos a imaginar que para algo en tu vida que ha pasado, tú siempre escoges un camino, ¿no? Y por otro, siempre. Y siempre te sale mal, ¿no? Ya no te gusta el resultado. Y sin embargo, siempre sigues escogiendo ese camino. Entonces, ¿qué pasaría? Porque dice, ¿qué opciones tengo? ¿Qué pasaría si escoges otra opción? A ver, vamos a probar. ¿Qué puede pasar si escojo otra opción? Y capaz que si escojo otra opción, se va el estrés. Claro. Y ahí sería importante aclarar que es importante que tratemos de quitar como la parte del juicio, ¿no? De juzgarnos o de juzgar a otros o de culpar a otros, ¿no? Porque es común que cuando nos sentimos mal, buscamos como quién me hizo sentir mal, ¿no? Y realmente ese no es el discurso real. O sea, al final, lo valioso de esta información es poder poner atención para nosotros poder tomar decisiones para nuestro bienestar, ¿no? Explorar esos caminos sin juzgarnos y sin juzgar a otros, porque al final todos tenemos nuestra historia, hay un porqué de cómo actuamos, no que sea justificable, pero sí No, hay todo un bagaje de por qué cada quien actúa como actúa, ¿no? Y decide lo que decide. Entonces, importante ser pacientes con nosotros, ver las cosas como información y no desde un juicio, y lo mismo para los demás, ¿no? O sea, cada quien hizo lo que podía con lo que tenía y con lo que sus herramientas le dieron, ¿no? Ok, sí, sí. O sea, recordar que la información nos va a llegar así. ¿Y por qué pongo una estrella? Porque siempre tiene como varios puntos, ¿no? O sea, claro que nos encantaría que fuera una cosita así. Qué bonito, ¿no? O sea, redondita, ¿no? Sin un dato, ¿no? No. La información siempre nos llega de tal forma que toca varias áreas, ¿no? Por ejemplo, un trabajo, o sea, sí me da lo suficiente para mis necesidades, ¿no? No lo puedo dejar porque pues, yo de aquí me mantengo, yo de aquí como, yo de aquí pago la renta, yo de aquí, sí, pero en este trabajo me humillan todos los días. Y en este trabajo la jefa grita. Y en este trabajo, pues, y eso no me gusta, ¿no? No, pero también tengo mis compañeras. No, mis compañeras son como mis hermanas, ¿eh? Son un tesoro y yo las amo y me han apoyado toda la vida y no sé qué. Sí, pero me queda lejos. Me queda lejos y yo hago una eternidad para llegar. Y es cansadísimo y llego muerta y gasto más porque como son tan exigentes con la entrada, a veces acabo pagando un taxi para llegar y se me está yendo la mitad del sueldo ahí. No, pero es que es lo que amo hacer. No, yo amo estar aquí. Es mi... Entonces, claro que va a haber que revisar de todos esos factores que todos son verdad, que todos son realidad. De todos esos factores, tú tienes que revisar cuál va a tener peso y cuál no. O sea, si vale la pena, ¿verdad? Esa gente con la que estás todos los días, son las personas que más amas y que más te aman y que son un hitazo de gente, pues capaz que pues, en terapia trabajas el mal genio de tu jefa, ¿no? Y lo ocupas para terapia, ¿no? O capaz que dices, mira, sí, pero gano bien y pues me voy a levantar una hora antes para llegar temprano y no gastar en taxi, porque más bien lo que descubrí es que yo me estoy parando tarde y por eso tengo que pagar el taxi, no realmente por culpa de la jefa, ¿no? Pero la información siempre es así, nos va a dar lo bueno, lo malo, lo feo, lo negativo, lo positivo, y entonces sí, para eso lo que hemos platicado,
Para eso sirve apuntar. Si tú en una hoja apuntas todas las cosas que no te gustan y todas las cosas que sí te gustan y la dejas enfriar, y al otro día revisas, a ver si es cierto, a ver qué apunté. Y tú al otro día ya con la mente más fría, igual y ya dices, no, eso no era tan importante. No, esto sí, no, y haces un balance. Y igual y meses después revisas todas tus hojas y ya tienes como una información más completa y ya puedes ver más asuntos, te quedan más visibles, ¿no? Y puedes tomar mejores decisiones. Ya puedes elegir, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, oye, es que esta decisión está bien, no voy a agarrar esa, no voy a agarrar esa. Más bien, esta decisión está bien, pero yo luego me sigo por acá, aquí voy a agarrar esta. No la voy a agarrar acá, la voy a agarrar aquí, ¿no? Porque hay veces que hay decisiones que estamos tomando y cosas que estamos haciendo que son correctas y que está bien, pero hay un detalle y ese detalle es el que te pega en la panza. Entonces vamos a imaginar que por ese detalle, imagínate en un trabajo, ¿no? Que por ese detalle que te pega en la panza vas a renunciar. Y luego cuando empiezas a buscar trabajo, ahí te das cuenta que lo complicado ahora es que encontrar trabajo con el sueldo que te pagaban ahora no está fácil. Y entonces ahora estás en un problema más grave que el anterior. Por eso lo puse así. O sea, caminos hay muchos. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué opciones tengo? Muchas. Opciones siempre hay muchas. Pero lo que hay que hacer es revisar. O sea, ser sensible a revisar. Esto me conviene, esto no. No, esto lo puedo solucionar de esta forma. Y esto de acá, no, esto se soluciona así. Pero al final del día, eso sí me conviene, ¿no? Oye, Carla, y por ejemplo, ahorita cuando tocabas el tema de las mamás, es muy común en las mamás latinas que las decisiones que tomamos son en función de la familia, de nuestros hijos, del perro, del gato, de la abuelita, de quien conforme nuestra familia, ¿no? Porque estamos muy educadas de esa manera, o sea, es algo que ni siquiera nos cuestionamos, sino como que estoy generalizando, ¿no? Claro que hay Sí. excepciones, pero el común es como que la mujer y en específico la mamá latina se brinda, sirve a otros. Entonces, eso te lleva a que ya no te escuchas y ya no decides en función de ti o de tus necesidades, sino de las necesidades de otros. Y eso, claro que tiene consecuencias, ¿no? Al final del día. Eh, ¿Cuál sería ese primer paso para poder salir de ese círculo? Porque muchas veces hay culpa. Cuando tú decides por ti y para ti, hay culpa, ¿no? Eh, ¿Cuál sería ese primer paso o qué información valiosa crees que podríamos compartir que permita dar ese primer paso, entender la importancia de comenzar a escucharte a ti y comenzar a tomar decisiones para tu propio bienestar? Mira, lo importante aquí sería destaparle, ¿verdad? Al subterráneo, vamos a poner 3 niveles así. Vamos a poner un puntito aquí, otro puntito aquí, y aquí vamos a poner unas, así la vida transcurre acá arriba, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿ok? Siempre hay un subterráneo. Aquí vamos a decir unas palabritas que por ahí se tienen que ir familiarizando. Una sería sistema de creencias. Entonces, si en mi sistema de creencias yo tengo la obligación por esto, por lo otro, por aquello, por lo demás, de cuidar a tal o de dar mi dinero o de estar presente o de llevarte al hospital o de en el sistema de creencias que se forma, primero es individual y luego es colectivo. Si en el sistema de creencias yo tengo obligaciones, yo tengo
apegos, yo tengo que vivir en una ciudad y no me puedo mudar de ahí, yo tengo que, cualquiera de esas cosas, ¿no? Si es un tengo que y una obligación y está en el sistema de creencias, entonces, pues obviamente, pues ahí es donde pego bajo, ¿no? Ahí es donde ese es el magnetismo que tiene mi vida para irme para abajo. Y otra vez, irme para abajo. Ese es el magnetismo que me está jalando. Por ejemplo, en una familia aún, y eso pasa mucho más, en la familia donde todas son súper bonitas, ¿no? Bueno, de todas esas que son súper bonitas, la que es 2% menos bonita, esa sufre mucho, ¿no? O sea, y todas las demás en el Metrobús la vemos y decimos, a ver, eres la más bonita del Metrobús y viene lleno, ¿no? ¿Y tú te sientes fea? Es que si vieras a mis primas, uy, no, mis primas son unas muñecas esculpidas a mano. No, mis hermanas, no, mi mamá. Entonces, esa persona, yo no conozco al resto de tu familia y a mí me parece una muñequita de porcelana, ¿no? O sea, qué feo tiene. No, sí, yo estoy muy fea. O sea, porque mi sistema de creencias, lo que me jala para no subir y brillar, lo que me hace vibrar bajo, es esto que siempre se ha dicho en la mesa. Es que fulanita como que la naricita la tiene ligeramente para abajo, ¿verdad? Oh, mi chatita. Mi chatito precioso, ¿no? O sea, ya le ponchaste a la niña la esperanza de... Y se la va a pasar viendo las narices de las demás que la tiene para arriba, ¿no? Cuando pues, puede ser la mujer más bonita del 50% de las mujeres con las que convive, pero ya le tocaste, ¿no? Entonces, uno es tu sistema de creencias. Por supuesto, pongo un ejemplo cualquiera, pero ustedes tienen sus propios ejemplos, ¿no? También están las creencias limitantes. Ese es otro punto, ¿no? Las creencias limitantes son situaciones en las que en la familia, sobre todo, ¿verdad? Eso se mama. Tú no porque eres niña. Y los niños sí porque al cabo ellos son hombres, ¿no? O sea, eso no lo dijo, eso no te impactó porque lo dijeron en otro lado más que en tu casa. Y entonces ya a partir de ahí ya nos ponemos una limitante, ¿no? Entonces, creencias limitantes. Ahí puede ser, bueno, sí, pero es que tú eres la mayor. Y entonces, pues ya, ¿no? Pues sí, pero es que tú eres la que algo. Y entonces esa creencia te va ¿a limitar qué cosa? A limitar todas las posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que quisiera irse de su casa, irse a vivir a otro lado, ya tiene su carrera, tiene un buen trabajo, tiene la economía, pero su creencia limitante es, sí, pero tú no puedes dejar sola a mi mamá. Dices, a ver, y todas ustedes sí, o sea, 10 hermanas, ¿no? O sea, todas ustedes sí pueden irse a vivir a todas las partes del mundo menos yo. Claro, acuérdate que tú. Y en las letras chiquitas está escrito por qué, ¿no? Y luego, o sea, también, obviamente, hay oportunidades que no tomé que normalmente las considero fracasos. Uh-huh. Entonces, si yo tengo miedo porque ya hubo cosas que no hice y ya estoy muy grande para intentarlo, ya lo intenté 2 veces y no salió, ya no me doy permiso de volverlo a intentar. Ajá. Entonces, y más, digo, ahí la lista puede ser enorme, pero en el subsuelo normalmente está la culpa, ¿no? Normalmente ahí lo que realmente está anclando tu barco es la culpa. Pero hay que revisar porque muchas de las veces te echaste la culpa tú solita, ¿no? O solito. De algo que igual y ni pasó. Eso sí está muy estudiado. Por ejemplo, casi siempre, eso es muy recurrente, que hay muchos embarazos que vienen gemelos o vienen cuates. Entonces, si todos los embarazos los estudian desde el principio, pues están las dos células
que van a desarrollar a 2 seres humanos, y en el camino una ya no se sigue desarrollando y el otro bebé siguió adelante. Eso ya es una terapia que se tiene que hacer muy específica, pero podemos llegar a encontrar que había gemelos. Y entonces tú te quedaste como con esa sensación de, o sea, porque yo sí lo logré y él no. O sea, que había alguien más conmigo y no lo logró. Y yo sí. Y se siente feo porque además pues era tu hermano, era tu compañero, ¿no? Y entonces suelen ser personas que tienen características muy peculiares, ¿no? Pero eso ya se tiene que ver como en una terapia y más específico. Y de repente hay gente que tiene un sentimiento de culpa, pero no encuentra por qué, ¿no? Y a veces simple y sencillamente es que en su embarazo era un embarazo gemelar y el otro bebé ya no se dio. Son anécdotas que luego las mamás no cuentan. A veces hubo un pequeño sangrado, o a veces hubo una pequeña tumoración, o a veces en la bolsita cuando salieron, pues había como una masita, ¿no? Y la mandan al laboratorio, no había nada. A veces en esa masita llegan a encontrar pelito, diente, ¿no? Material genético que se desarrolló un poco, pero pues ya no encuentran más, ¿no? Y uno dice, bueno, un dato, ¿no? Pues sí, pero a veces esa persona, pues trae una culpa que no entiende de dónde la trae. Ok, entonces con toda esa información lo que podríamos decir em, es importante pensar en ti y tomar decisiones a tu favor, porque al final del día el el poder escucharte a largo plazo te va a brindar salud, salud mental, salud física, vas a evitar que esto que tú no estás queriendo escuchar, ¿no? Y que a lo mejor ponemos como esta barrera de estoy ocupada, tengo que pensar en los demás, etcétera. Eh, si tú escuchas, vas a evitar que en un futuro los síntomas sean cada vez más graves, ¿no? Y al final de cuentas, pues tener como esta conciencia de que si yo estoy bien, por ende es lo que voy a proyectar hacia los demás, ¿no? Si yo me cuido, es el mensaje que les mando a mis hijos. Si yo me escucho, si yo me procuro, si yo me doy descansos, si pues al final de cuentas es también lo que voy a proyectar hacia los demás, ¿no? Claro, y esos son los picos altos. Ok, ok. Y entonces en nuestra vida siempre vamos a tener un pico alto y luego una bajadita. O sea, también tenemos que entender que somos seres humanos biológicos que de repente uno dice, ay, amaneció nublado, no tengo ganas, ¿no? Digo, no vamos a caer en la falta de carácter, pero también hay ocasiones en que te tienes que escuchar y tienes que saber que hay días que no vas a estar arriba todo el tiempo. Y así como dices, oye, o sea, esto me salió bien, esto también, y tuve unas bajadas, ok, o sea, vamos a aprender de las dos partes, vamos a aprender de los éxitos. Oye, mira, el día que yo me paré temprano, hice mi ejercicio, comí bien, me dormí a mis horas, o sea, la verdad es que esa semana que estuve en ello, o sea, ya con la siguiente semana como que me sentí bien, se me fue la gastritis, estoy haciendo mejor del baño, estoy durmiendo, o sea, de repente hasta mi cuenta me di, me dormí la noche completa, ¿no? Y entonces cuando algo así pasa bueno en nuestra biología, tenemos que revisar qué estuve haciendo. Oye, esa ensalada que me comí, que era una ensalada grande, tuvo su éxito al otro día en el baño. Oye, mira qué bien hice del baño. ¿Qué te está diciendo tu biología? Te está premiando, te está diciendo, oye, like esa ensalada, ¿no? Oye, mi caminata que estoy haciendo, o sea, no estoy perdiendo, todos los días estoy haciendo aunque sea 20 minutos vigorosos, ¿no? Y entonces de repente tú empiezas a notar que estás respirando mejor, que te estás moviendo mejor, que ya se te fue aquel dolorcito. Entonces vamos comiéndole palomita, ¿no? Y luego, pues, y para qué hay un versículo que me gusta mucho que dice, en el día del bien goza del bien.
y en el día de la adversidad considera. O sea, Dios nos está advirtiendo que vamos a ir un poco así, ¿eh? Ni se asusten ni se acomoden, o sea, los días buenos, gózalos. Y en los días de picadita, saca tu libreta. ¿Qué información te da? ¿Qué pasó? A ver, ¿no? Sí, esto no me gustó, esto me ponchó, esta noticia fue súper fuerte y me cimbró. Ese ruido, o sea, me dejó asustada toda la tarde y fue el taladro del vecino. Ok, no vamos a decir, no, un taladro no te puede asustar, ¿eh? A ver, te me quitas esas ideas, los taladros no asustan. Dices, a ver, ahí hubo un síntoma y fue claro, ok, vamos a ver, el taladro del vecino te asustó, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces empezamos a indagar en la libretita, ¿no? Y entonces hay veces que no te llega la información en ese segundo. O sea, y te lo digo, a mí me pasa, no te llega. Dices, pues, ¿qué habrá pasado? Pues no sé. Pero como lo apuntaste y tienes esa hojita ahí pendiente en tu libretita, entonces tú tienes esa hojita. Un día pasó esto, sí estuvo chistoso, ¿eh? O sea, que yo me asustara tanto por un taladro, martes en la tarde, o sea, ¿qué relación tiene? Claro. Pero como lo dejas ahí, después te viene un recuerdo. Y te viene el recuerdo, no sé, que un sonido parecido ocurrió una vez y ese día se cayó la pared o les pegaron en el carro o eras muy chiquita y tenías ese miedo de los ruidos que hacía el vecino, ¿no? Y estabas solita y estabas chiquita y no te ayudaban. Entonces, es como dejar que esa información te llegue y entonces ya lo puedes decir, ah, ok, muy bien, pero ahora ya no estoy chiquita y pues, o sea, aunque esté sola, Dios conmigo, ¿no? Ya no me voy a asustar por un ruido que escuche tranquilo, ¿no? Y si se escucha un ruido, bueno, me voy a parar a ver qué es antes de asustarme tanto, ¿no? Ujú. O sea, y no te voy a decir que lo vas a obtener a la primera, esto no es así de que, y entonces yo lo logré, no, pero cuando vamos haciendo conciencia, ese estrés lo vamos pudiendo manejar. Claro. Ujú. Oye, entonces, para ir cerrando, a menos que quieras agregar algo más, Sí, podríamos decir que entonces cuando el cuerpo habla, pues a lo mejor se puede escuchar muy obvio, pero cuando el cuerpo habla es porque tiene algo que decir, ¿no? Y la sí. manera que lo va a hacer, digamos que al principio y sutilmente, o las formas de comunicarse va a ser a través de nuestros cinco sentidos, ¿no? Ujú, Provocándonos ciertas sensaciones y ujú, que la interpretación que le vamos a dar a esas sensaciones va a tener que ver con nuestras creencias. Lo que nosotros creemos es lo que vamos a usar para interpretar esas señales, esa información que nos está dando el cuerpo. ujú, Em, y en la parte de qué opciones tengo, si ujú. pudiéramos que hacer como una lista de ello, ¿cuáles serían esas opciones? Mira, la opción número uno que yo recomiendo es escuchar, Escuchar. poner atención. Eso sería lo primero, porque negarlo, lo único que va a provocar es que el síntoma tenga que subir el volumen. Ok. No hay otra opción, no hay otro camino. Por ejemplo, si tú, una persona padece, imagínate que quiere vomitar, ¿no? Lo mejor que puede hacer es ir a vomitar. O sea, si tú te aguantas, lo único que va a pasar, porque esa necesidad de sacar tiene una razón. El cuerpo, o sea, hay una situación que se brincó el torniquete del paladar, ¿no? Pero llegando al estómago, ahí lo cacharon. Dijeron, tú no pasas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ese asco, esa necesidad, lo mejor que puedo hacer es ir a vomitar, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que llega y cuando me ve, eh,
vamos a decir, una jovencita hermosa, ¿no? Y el novio ya la está maltratando, y todavía no es su novio, están en amigos y ya la está maltratando. O sea, es importante escuchar el síntoma. No me siento a gusto, no me siento cómoda, no me siento tranquila, y viceversa, ¿no? Un chico que está conviviendo con una chica y que ya de entrada, o sea, todavía no son novios y ya lo ha hecho llorar 5 veces, ¿no? O sea, o sea, y todavía no es tu novia y ya te está tratando así, o sea, rapidito, porque el síntoma ya lo está sintiendo, la incomodidad ya la está sintiendo. Entonces, mejor fuera, fuera, ¿no? Claro, Escucha el síntoma y toma una decisión que normalmente al principio es muy fácil. Esto que te digo, ir a vomitar, claro que es incómodo, a nadie nos gusta, pero si tú te aguantas, o sea, los malestares van a ser más graves, pero además te va a salir más caro, porque eso ya va a necesitar doctor, va a necesitar medicamento, vas a necesitar rastreo, vamos a necesitar revisar la información, o sea, puede ser muy incómodo ir a vomitar, pero te ahorras 2,000 pesos, ¿no? Así baratito, claro, claro. ¿no? Entonces, Entonces, oh, sí, adelante, adelante. sí, entonces primero escucharlo. Ya que lo escuchamos, pues toma una decisión lo más coherente que puedas. Si esa primera decisión no fue tan coherente, tienes una segunda oportunidad. Por ejemplo, es que este chavo, pues sí, yo la verdad es que no estaba muy contenta, como amigo siempre fue pesadito, grosero, ¿no? Una chava que fue así, era mi amiga y desde el principio se notaba que era difícil, pero yo aún ahí seguí, dije, sí va a ser mi novio, ¿no? Sí va a ser mi novio. Y entonces en el proceso del noviazgo dices, uy, no, esto está empeorando, ¿no? Siempre tienes la opción de decir, no, ¿sabes qué? No, no. Oye, pero ya le invertimos y llevamos 2 años. No, o sea, sí llevamos 2 años, pero no me la voy a chutar. Esto va en aumento, una cosa desagradable. No voy a chutar aquí 20 años y luego Sí, no, 30, ¿no? Entonces, no importa, por eso al principio empecé dibujando acá de este lado puras flechas negras y acá puras flechas rojas. Y después como que dije, no, 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 porque siempre se abren las dos posibilidades. No importa si en el pasado no te salió perfecto, no importa si ahí en tu hojita descubres, ¿verdad? Ay, qué burra, pues sí, sí soy yo la que siempre se mete en esta bronca, ¿no? Más bien agarras y dices, ok, he venido tomando estas decisiones que no han sido coherentes, ¿verdad? Pero hoy voy a ser coherente. ¿Qué creen? No quiero. Oye, pero si ya me habías dicho, ¿no? sí, O sea, por ejemplo, en las empresas siempre lo dicen, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no puede renunciar y no quiere renunciar y está con esto de si voy a renunciar, no voy a renunciar. O sea, tienes dos caminos, o sea, a lanzarte y renunciar, ¿no? O quedarte ahí. Pero hay veces que nos hacen pensar, y eso, bueno, en todos lados, ¿no? Pero te hacen pensar, no, pero la empresa te ha dado, la compañía te lo ha dado todo, nosotros creímos y pues sí, pero también si ellos necesitan tu lugar, te van a llevar a recursos humanos y te van a liquidar. Ni modo, y te van a decir sorry, ¿no? O sea, lo siento, ya no te necesitamos, mira, tu puesto ya no se va a ocupar. Entonces, bueno, tanto derecho tienen ellos de darte las gracias, como tú también de renunciar, ¿no? Legalmente ellos tienen que liquidarte, pues, pero pasa para todos, o sea, también en pareja, en relaciones interpersonales, o sea, saber que siempre tenemos la libertad. Si nosotros hacemos este proceso, a ver, ahí está la información, hay algo incómodo, no me gusta, ok, lo voy a escuchar, lo voy a revisar. Y de lo que yo revisé, para eso tu libretita, tus hojitas, ¿no? Apuntas. Y de todo eso que yo revisé, bueno, voy a tomar una decisión, la de hoy. Y si me equivoqué, pues anoto ahí, ¿qué crees? Carlita, te equivocaste, esa decisión no te convino.
¿no? Y si lo hiciste mal, bueno, para el otro día puedo tomar una mejor decisión y hacerlo Claro, mejor, ¿no? claro. Entonces, bueno, lo anoté, quizá lo podamos, pues, dependiendo de cómo sea la situación, pueda Sí, cambiar el orden, ¿no? Porque digo, sí, si necesitas vomitar, pues la tienes que tomar la decisión inmediata de ir y hacerlo, ¿no? sí. Entonces, pero bueno, tengo aquí escuchar, observar y Ujú, revisar, sí, registrar y tomar las sí. decisiones. Puede cambiar Ujú, el orden porque pues a veces quizá tengas primero que tomar la decisión y ya después revisas, ¿no? ¿Qué pasó y por qué decidiste así? O sea, sí, el orden puede cambiar en algunas, pero definitivamente lo primero que es importante es que observemos, sí. que escuchemos y que observemos Ujú, sí, eh, en todo lo que se vaya manifestando. Tomando nuevamente el ejemplo de Ara, ya tiene ella ahí esta parte de esta manifestación de en algunos momentos el olfato se dispara, a lo mejor empezar a revisar en qué momentos y ir registrando, ¿no? ¿Qué observa ella? ¿En qué momentos se da esa situación? Para poderlo revisar y ya después hacer sus anotaciones y tomar, si tiene que tomar alguna decisión, pues tomarla, ¿no? Ok, exactamente. muy Sí. bien. Por ejemplo, en este caso que se enfoca, a veces es un síntoma, a veces es otro, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del olfato, ahí nos evoca algunos arquetipos. Arquetipos son situaciones conocidas por todos que normalmente generan un enunciado o una imagen. Por ejemplo, el arquetipo del doctor, un señor de bata blanca con estetoscopio, ¿no? El arquetipo del payaso, un señor cara pintada, peluca de colores, Sí, ¿no? Eso, concepciones que son generales a nivel social, sí, ¿no? Que todos las tenemos, hay una todo generalidad tiene, que tiene esa construcción conceptual de algo, ¿no? Ok. sí. Entonces, por ejemplo, muchas de las veces cuando es una cuestión de olfato es que alguien está metiendo las narices, Mm, ¿no? O yo estoy metiendo mis narices en otro lado que no me incumbe, ¿no? O esto no me huele bien, ¿no? Pero no es de olor, sino es de concepto, ¿no? Esta claro. situación, así como va, no me huele bien, ¿no? Oye, eso me huele que me late, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es dejarnos escuchar qué información te llega dependiendo de lo que hueles. Pueden ser olores agradables y pueden ser olores desagradables, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones en las que algo huele como, por ejemplo, ¿no? Esa sopita de la abuelita, ¿no? Entonces, ¿a qué te huele? Me huele a hogar, me huele a cariño, me Claro. huele a confort, ¿no? Y entonces, por eso decía yo, pues a mí el olor del cigarro, a mí me es agradable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me huele a mamá, ¿no? O Claro, sea, y me lo huele, asocias con la presencia de tu mamá. sí, ¿no? Claro. Entonces, pues irnos conociendo. Lo mejor que nos puede pasar es irnos conociendo. Si yo ya me conozco que mi bronca es el miedo, o sea, yo de cualquier cosita ya empiezo así de, no, qué miedo. No, eso ya me da mucho miedo, qué susto. O sea, no me voy a animar a hacer cosas, no me voy a arriesgar, pero no porque sea buena idea arriesgarme a eso, tal vez es buena idea, pero el miedo me limita. Claro. Entonces ya digo, pues con todo el miedo. O sea, igual y sale mal, igual y sale bien. Pues sí, pero, o sea, siempre me he quedado con ganas de hacerlo porque qué miedo. Pues ni modo, esta vez lo voy a hacer con todo el miedo, pero ahí yo me tengo que conocer. Claro. Uh -huh. Y todos estos datos, llevar mis apuntes, ir viendo, ¿verdad? Mi información, ir observando, o sea, te vas a Y dar como cuenta, repetir este proceso una y sí, otra vez. O sea, cada que nos baja información, sí, ¿no? Hacer este proceso de
escuchar, observar, revisar, registrar, tomar decisiones y seguirlo ejercitando, que al final es lo que nos va a ir funcionando para ir eh, escuchando al cuerpo, no sé, viendo Y, qué es y lo que un nos quiere. dato, y un dato importante que tenemos que revisar junto con la información y todo lo demás es el calendario. Hay ocasiones que hay cosas que nos afectan, nos molestan, no, pero porque yo traigo un asunto de calendario, Ok, ¿no? Es muy común, y ese, digo, ya un día lo podemos hablar específico, pero es muy normal notarlo en Navidad, en tu cumpleaños, en una fecha así, clara. Pero nuestro cuerpo, nuestra biología es sensible a todo lo que nos ha pasado en la vida según el calendario, ok, ¿no? ok, Entonces, hay veces que es un dato que puede ayudar. ok. Pues información súper valiosa que nos permite pues dar ese primer paso a buscar un camino de sanidad, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que todos queremos? Es poder estar cada vez mejor. Finalmente es un Sí, camino que no se acaba, sí, pero es un camino que definitivamente vale la pena, ¿no? Porque nos sanamos a nosotros y podemos impactar a quienes nos rodean, ¿no? Con iniciando este proceso, ¿no? sí, exactamente, Muy ¿no? bien, pues muchas Buenísimo. gracias por compartirnos toda esta información que espero que sea de mucha utilidad y pues bueno, la vamos ligando con todo lo que ya hemos hablado y vemos que todo es importante, que todo es relevante y que todo va integrado, ¿no? Que poco a poco Sí, lo vamos integrando. Entonces, pues muchas gracias por compartirlo, amiga. No sé si quieras agregar algo más o cerrar con algo más. pues nada más eso, que no nos cerremos, que la información nunca es nuestra enemiga, la información siempre llega para aclararnos el panorama, aunque sea difícil. No, no, no le tengamos miedo, al contrario, bienvenida a esta información. Hay ocasiones que puede haber una información delicada en una familia, si somos adoptados, si no fue, si sí fue, o sea, de todos modos esa información está ahí, está presente. La única diferencia es que yo la pueda ver, revisar, utilizar, esa es la única diferencia, o negarla, ¿no? Entonces, siempre será mejor darle la bienvenida, siempre será mejor utilizarla y ocuparla para crecer, para fortalecernos. Eso sería. Padrísimo. Pues muchas Bueno, gracias por toda la información y nos despedimos. exactamente. Gracias y hasta la próxima. Bye. Bye.